Hola, hoy presentamos el nuevo informe de Desarrollando Ideas, nuestro centro de liderazgo a través del conocimiento, que se titula El Hit Parade de los riesgos reputacionales en el siglo XXI, que he firmado con la doctora Andrea Bonime-Blanc, CEO y fundadora de GEC Risk Advisory, y con la colaboración de nuestra colega de Desarrollando Ideas, Beatriz Herranz. Hoy en día el mercado conviene que la reputación es uno de los activos más valiosos de las organizaciones empresariales, las instituciones financieras e incluso de las naciones. Por eso es fundamental el saber identificar, anticipar y gestionar los riesgos reputacionales como una de las obligaciones del momento presente de los directivos. En este informe hemos desarrollado una tipología simple pero muy útil que clasifica los riesgos reputacionales en 4 tipos de riesgos. En primer lugar, los riesgos naturales, que están asociados a catástrofes naturales de difícil predicción, como por ejemplo fue el caso de TEPCO en Fukushima, en Japón. En segundo lugar, los riesgos de liderazgo, que tienen que ver con las decisiones tomadas por los dirigentes de las compañías, como fue el caso de la compañía Olympus en Japón. En tercer lugar, los riesgos operativos, que tienen que ver con la operativa interna y la gestión del modelo de negocio a lo largo de la cadena de valor y de la cadena de suministro de las compañías, como fue en el caso de Toyota y General Motors en Estados Unidos. Y por último, los riesgos regulatorios que suceden cuando se producen cambios abruptos en el entorno regulador, como sucedió en el caso del sector financiero español tras la crisis de las cajas de ahorros. Os invito a que leáis este informe y, si estáis interesados, que consultéis otros también muy valiosos, como el de la aseguradora ON, Global Risk Management, el de la consultora Deloitte, Exploring Strategic Risk, la matriz de riesgos del World Economic Forum, que hace una muy buena construcción de una matriz en la que coloca la potencialidad de ocurrencia y el impacto sobre el negocio de los riesgos en los modelos de negocio de las compañías, o el informe Reputation Leader Study del Reputation Institute. Y, por supuesto, también os invito a que leáis el libro de la doctora Bonime-Blanc, The Reputation Risk Handbook, Surviving and Thriving in the Age of Hypertransparency. Espero que disfrutéis este informe. Muchas gracias. The reason we're talking about reputation risk in the 21st century has so much to do with the change in technology, the rise of social media, superconnectivity, the fact that information can flow from one second to the next anywhere in the world, and it can be good, bad, and ugly. It can be something that has a severe impact or just a minor impact. But at the end of the day, the rise of social media and the internet and all the other technological changes have made the fact that reputation risk can really be much more material than it used to be, something that happens in the 21st century. So Jorge Cachinero, Beatriz Herranz, and I have co-authored this article to review the reputation risk hit parade that we've seen in the 21st century, but also to give a sense to the public that it's not just about bad news and negative news. It's also about building organizational resilience, building shared value, building things internally at the organization that will help a company or some other type of organization like a nonprofit or a government agency even to build the programs, the risk management, the reputation management that they need internally that will make them more resilient as they operate in today's world. And so for us and for me, as an author also of a book called The Reputation Risk Handbook, I have seen that if companies do build this resilience, they will be able to withstand the crises that might come. To me, reputation risk is really more of an amplifier risk. It is not something that is standalone. So when you have a corruption case or an environmental case like BP, for example, and it turns out that the company or the organization didn't prepare properly for that risk, they will then suffer a more negative reputation risk with their stakeholders who have the expectation that they will handle it properly. However, if a company is well prepared, has the right programs in place to address their risks, and they do have a crisis, they will withstand that crisis much better. They may even be able to turn the crisis into an opportunity for better business. So for me, the hidden positive value of being alert to reputation risk is that you can manage your risks and maybe even convert your risks into more value and better opportunity in your organization. So with that, I encourage you to read the article and my book if you're interested as well. Y quiero agradecer a Llorente y Cuenca y Jorge Cachinero y Beatriz Herranz, mis autores, colaboradores en este artículo, y espero que os guste el artículo.